Buenas, buenas, ¿cómo están? Qué alegría volver a estar por acá, como todos los martes y un mate de por medio. Hoy les quiero contar que vamos a tener una invitada increíble, Aine Veloso. Es la creadora de Acompasadas. Ella es pianista, docente y en esta cuarentena se alineó con todos los planetas feministas para gestionar esa bocanada de realismo. Espero que estén muy, pero muy bien. No sé si se cortó, si me dicen que está todo bien. Hola, Aine, ¿te sumamos? A ver, esperemos que en esta tener toda esa realidad y ese bagaje de realismo con la mujer y la música, con Aine de por medio. Espero que estén todos muy bien, se escuche bien. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Tú? Buenas, bien, buenas tardes del otro lado del mundo, por acá es buen día. Y ya son tardes, tardes calurosas además. Sí, ¿no? Porque ustedes están entrando en veranito y nosotros estamos entrando otoño-invierno. No, no, aquí ya playa. Ya estamos en ese plan. Qué lindo, qué lindo. Bueno, gustazo enorme de tenerte por acá y agradecimiento total, ¿eh? Nada, a ti por invitarme, el gusto es mío. Así que bueno, bienvenida a este espacio y a quién mejor preguntarle quién es Aine. Contanos un poquito de qué realidad tenés, cómo te sentís y te identificás vos a toda la comunidad que nos está acompañando hoy. Genial. Pues mira, Aine es una niña que nace en Galicia. Em, Empiezo a estudiar piano muy pronto porque siempre había sido una niña muy musical, la típica que en las reuniones familiares siempre cantaba canciones para todo el mundo, era algo que me encantaba. Y bueno, tengo muy mala suerte con la profesora con la que empiezo piano porque me Uh, desencantó un poco la música, sí, una profesora muy mala. Y hago el pase a grado profesional, en plan con 12 añitos, un poco indecisa, pensando que eso no era lo mío, que a mí no se me daba bien. Aine, ahí están diciendo que se escucha muy suave. ¿Tendrás auriculares como para que el micrófono esté más cerca de tu... Voy a subir el móvil porque quizás estoy tapando el micro si no traigo unos auriculares. A ver si me Claro, por escucho. ahí sea eso. Yo como tengo el auricular y está acá cerca, capaz que eso colabora. A ver, Así ahí no me nos oyes. perdemos nada de la historia de Aine. ¿Me A escuchas? ver, No voy a por unos auriculares, ¿eh? esperamos a ver qué nos respondan, a ver qué nos dice. A ver si nos dicen. Chin, 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 chin. Por Y ello el voy. delay, dale, Tengo dale. aquí al lado, un momentillo. Sí, dale, esperamos a Ine, así la escuchamos. Sí, dice que se escucha suave. Eso. Gracias. No, no, mil gracias. Al contrario, Play Suzuki, agradecidas totalmente con vos, porque así no se pierde nada de esta charla hermosa. Yo creo que aquí mejor. Voy a Ay, quitármelos porque sí, a veces se me enredan con el pelo y es peor el remedio. Ahí mejor, ¿no? Yo creo. espectacular. Otro Vale, sonido. genial. Genial, genial. Pues, ay, ya se me ha olvidado dónde estaba. Ah, sí, bueno, Estábamos que eso. ¿Quién era Aine y cómo empezó? eso es. Pues tuve muy mala suerte con mi primera profesora de piano que me hizo pensar que yo no valía para eso. Pero luego cuando hice el paso a grado profesional, un poco obligada por mis padres, pensando que eso no era lo mío, di con una profesora muy buena que me hizo como volver a reenamorarme de la música y terminé el grado profesional, me fui a estudiar a Salamanca el grado superior, viví unos años súper bonitos ahí donde conocí a un montón de amigos que todavía mantengo y viví pues todas esas cosas de la vida adulta. Y cuando terminé la carrera, bueno, empecé como en los últimos años de carrera a dar clases y descubrí que me encantaba. Yo vengo de una familia de muchos profesores, mi abuela era profesora, muchos de mis tíos son profes, mis padres son profes, y es algo que yo sabía que tenía esa vocación. De hecho, estuve dudando si estudiar magisterio o estudiar música y al final me decanté por música. Pero en Salamanca, terminando la carrera, digo, yo lo que quiero es enseñar música y enseñarle a niños a que empiecen con un instrumento y también era una manera como
evitar que lo que me había pasado a mí, que había tenido una profesora muy mala, no le pasase a nadie más. Y entonces empecé a informarme un montón, a formarme también en cómo ser una profe de piano buena, porque hay muchas maneras de aprender música y de maneras muy diversas. Y nada, estuve estudiando trabajando 2 o 3 años en escuelas de música y luego ya empecé a opositar. En este camino me encuentro de conseguir una plaza fija algún día, espero, crucemos los dedos, pero llevo dando clases por conservatorios de Andalucía ya 3 años Qué y estoy lindo. ahí en ese caminito. O sea, desde temprano la música estuvo presente en tu vida, Aine. Sí, 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 desde temprano. Y Y, aparte ves vídeos míos de pequeña y yo siempre salgo oh, cantando, bailando, haciendo de todo. qué lindo, qué lindo. Sí, ¿Y sí, alguna sí. vez dijiste, bueno, profesión, docentes, todos ahí en tu familia, pero alguna vez se te ocurrió decir, yo hubiese estudiado otra cosa? Sí, mira, de hecho hay 2 carreras que Wow. tengo pendientes que a lo mejor un día me da la vena y las hago. Una es musicología, que es una carrera que me encanta y aparte ahora que estoy tan metida en todo este tema de evaluación de compositoras, lo pienso, digo, Dios, yo tengo que estudiar musicología en algún momento. Y otra es diseño gráfico, ilustración, toda esa parte visual me encanta, es algo que me gusta mucho. Y me encantaría saber más, dominarlo mejor, porque he notado a veces que tengo ideas y yo no dibujo nada bien ni tengo muchos conocimientos. Todo lo que sé lo he aprendido así de tutoriales de YouTube, pero me Viva, encanta la parte de estética. viva la autodidacta, ¿no? Sí, sí, sí. Y la creatividad por todos lados. Me estás diciendo que dibujar digitalmente, investigar, o sea, la creatividad está ahí Sí, disponible todo el tiempo, como lo hiciste en esta cuarentena. Esto de acompasadas fue una explosión. Me imagino que obviamente con mucho trabajo de por medio, con mucha pasión, y te pregunto, ¿cómo ves esta situación de la mujer en la música que bien divulgás en la cuenta? ¿Cómo ves en la realidad? Porque obviamente gracias a la cuenta vos traes a colación la música de varios estilos, la popular, la académica. ¿Cómo ves esta cuestión de la mujer en la música? pues mira, me debato entre una postura positiva y en la que hay esperanza y en la que yo veo que cada vez hay más gente que reconoce el problema. Otra cosa es que ponga medios y trabaje para cambiarlo, que ahí ya, pues los hay que sí, los hay que no, pero cada vez siento que hay más gente que reconoce el problema. Pero luego acabo de compartir una noticia de que a Plácido Domingo le están dando un premio en España y entonces eso me hace dudar a veces de si vamos en el camino correcto. Yo creo que sí y sobre todo eh, yo creo que lo que precede a veces a toda lucha o a toda acción es eso, el reconocimiento de que hay un problema, ¿no? El decir, aquí está pasando algo, porque estudian un montón de mujeres música y luego no llegan a las orquestas, o porque niños que estudian en el conservatorio no saben que hay mujeres compositoras. Eso ya empieza a estar sobre la mesa. Y eso ya es un paso, ¿eh? Porque antes ni siquiera estaba sobre la mesa ni siquiera nos lo planteábamos. Ahora hay que ver de qué manera trabajamos para cambiarlo. Y ahí es donde yo veo que hay cierto inmovilismo o cierta sensación de que no es una cuestión importante o que no es urgente o que no debe ocupar, ¿no?, nuestro día a día o que no debe ser un problema. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las cosas Comparto. se... Comparto Claro, porque generalmente, y ahí vamos a entrar en el ámbito académico de lleno, no está equitativamente los programas eh, de todo el mundo. Digo, hay solamente un programa masculino, eso es real. Y si mm, vamos, como docentes, vamos a buscar un repertorio para tal año o tal nivel del curso de conservatorio de tal niño o niña o adolescente y nos encontramos que el listado es solo masculino, claramente hay una reticencia, por lo menos, al sí, por cambio. lo menos. Sí, y no, bueno, ya no solo en repertorios, que también vas a ver a cualquier concierto de sinfónico, ¿no? Y es muy raro ver a una mujer con una batuta. Es que eso todavía sigue siendo raro. Es decir, las hay, claro que las hay, pero todavía es raro verlas de manera frecuente. O, no sé, vas a una orquesta y ¿quién hay tocando instrumentos de viento metal?
¿Y quién está tocando el arpa? Es decir, hay roles de género muy marcados en los instrumentos que nunca se cuestionan. Lo que comentas tú del conservatorio, completamente cierto. Vas a escuchar cualquier concurso de piano, la obra obligada, siempre de un hombre. El jurado, normalmente hombres. Es decir, hay muchos terrenos en los que es obvio la desigualdad. Y el que no la quiera ver está mirando para otro lado, así de claro. Y teniendo todo este conocimiento, ¿qué crees que hace falta en el ámbito académico? Por lo menos, que es el que más profundizamos nosotras y la audiencia que nos está escuchando, como dice ahí Play Suzuki, y sí las hay, directoras de orquesta son muy juzgadas, es cierto. ¿Qué cambios podemos instaurar o sembrar en lo académico para que esto realmente en algún momento, digamos, se cambió, se revisó, se modificó? Sí, yo creo que, mira, el primero es la concienciación y eso ya se está empezando a hacer, es decir, empezar a reconocer que hay situaciones de discriminación, que hay situaciones de abuso, en plan el caso de Plácido Domingo que fue súper sonado es un avance porque hay muchos más, es decir, en el ámbito de la música y de otras artes hay un montón de casos de abuso. Después de ese proceso de concienciación viene un proceso de formación y sobre todo en el campo de la música académica es fundamental que tú tengas a un director de orquesta informado, formado, a un profesor que esté formado para desarrollar estrategias o mecanismos que puedan combatir esas situaciones de desigualdad, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, claro, que el sistema de alguna manera propicie eso, ¿no? Porque si yo dejo a la voluntad de menganito, de fulanita, que son profesores en tal conservatorio, el que se programen obras de compositoras, pues o menganito y fulanita son súper feministas y están súper concienciados, o es muy difícil, porque supone un trabajo extra, porque sigue siendo difícil encontrar las partituras, etcétera. Entonces, yo creo que ahí falta por parte de las instituciones el decir, hay estos recursos, hay estos cursos, hay estas maneras de hacerlo y dar de alguna manera las herramientas o incluso obligar, si me apuras, porque el tema de las cuotas es algo muy debatido, pero es algo que funciona y que hace que luego ese tipo de repertorio forme parte de lo habitual, pues a programar a mujeres compositoras. Es decir, en un concurso se pone obligada una sonata de Mendelssohn, nadie se lo cuestiona, y luego en un conservatorio se dice, no, mínimo una obra de una compositora, y se echa todo el mundo las manos a la cabeza, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Pero es un esfuerzo que tiene muchos frentes, eso, por un lado la concienciación y luego si eres alumno o si eres consumidor, ser muy crítico. Yo me arrepiento un montón de cuando fui alumna no cuestionarme por qué no había mujeres en ciertas asignaturas, por qué nunca me habían hablado de fulanita, o si me hablaron, yo recuerdo que a mí me hablaron de Clara Schumann como una loca que fue infiel a su marido con Brahms, que destruyó muchísimas pruebas y que era, vamos, una mujer súper perversa y nada más lejos de la realidad. Es decir, la perspectiva de género hace falta en un montón de campos, pero si tú eres alumno o eres consumidor de música y no estás haciendo ese análisis crítico de decir, estoy yendo a un festival de música que va a todo el mundo, ¿quién está en el cartel? ¿Quiénes son las primeras líneas? ¿Cuántas mujeres hay? Veo un montón de personal técnico. ¿Hay mujeres desarrollando sus puestos de trabajo? O soy alumno, estoy en Historia de la Música. ¿Hay mujeres aquí? ¿Me hablan de mujeres? ¿Toco repertorio compuesto por mujeres? Hay muchas maneras de ser un poco crítico. Es cierto esto que estás diciendo, que nosotros cuando éramos más chicas no se nos ocurría. Hay No. una realidad que hay una bisagra histórica, creo decir, histórica, y además, por ejemplo, acá en Argentina, con el hashtag Ni Una Menos, movilizándonos y visibilizando muchas de las problemáticas que tenemos las mujeres a diario, y creo que gracias a esa bisagra histórica nosotros nos estamos pensando durante toda mi carrera y mi formación en la cátedra de historia nunca vi ninguna mujer, por ejemplo, como estamos diciendo. ¿Y qué ves vos en esta bisagra? ¿Crees que es real que de acá para adelante hay una situación que va a cambiar y determinar las próximas generaciones? Yo creo que en un plano general sí, es decir, el feminismo está revolucionándolo todo y está haciendo que nos lo cuestionemos todo y eso es innegable, ¿no? ¿Qué pasa? En campos un poco más específicos, como es el terreno de la música, yo siento que está tardando en llegar ahí el cambio. Es decir, lo veo de manera mucho más clara. Claro, lo veo de manera mucho más clara en otras disciplinas. En arte, por ejemplo, hay un montón de perfiles en Instagram dedicados a historia del arte con perspectiva de género y tal. En música siento que vamos un pelín más tarde. Sobre todo
en la música pop y en lo mainstream, ¿no? Es decir, a mí, siempre lo digo, me parece increíble que en pleno siglo XXI sigamos asistiendo al nacimiento de canciones tan bestias, tan machistas, tan violentas. Es decir, es surrealista eso. Si nos lo pusiesen en películas, si nos lo pusiesen en un póster, sería muy fuerte, pero nos lo ponen en música y tiene algo bailongo de fondo y pasa desapercibido. Entonces, con un perreo ahí al costado, que obviamente cual. va a ser de mujer, no va a ser el perreo de varón. Y No, para nada. Sin ropa casi, bikini total, un pelazo y 3 cantando ahí alrededor. Compro, la gente dice compro, ahí consumo. Sí. Completamente, completamente. O mira, el ejemplo de Plácido Domingo, que es que lo tengo hoy todo el rato presente y por eso lo pongo. Contemos. Aine, contale un poquito así, todos nos ponemos al tanto. No, el ejemplo de Plácido Domingo es pues cómo trasciende esa figura del genio y trasciende su talento a lo que ha pasado, ¿no? Que es un tío que, bueno, todavía no está condenado y es presunto abusador sexual. Me parece que en otros, en una visión general sí que noto un antes y un después y noto que el feminismo ha supuesto pues esa bisagra de la que tú hablas. En un terreno más específico como la música no lo veo tan claro, me cuesta percibirlo. Sí, es cierto. Y en esta realidad que vos tenés como pianista, como docente, en el día a día, ¿cómo podemos, aunque sea colaborar con el cambio, y cómo crees que se puede amalgamar esta semillita que estamos teniendo y haciendo? Porque las dos somos docentes, hay muchos que nos están escuchando y también son docentes. ¿Cómo llevo esa semilla del cambio a mi realidad cotidiana? Mira, en el terreno de profesores de instrumento, la revolución empieza en el repertorio, es decir, empezar a cuestionarnos el repertorio habitual y empezar a programar a compositoras. Es que incluso en instrumentos como el nuestro, ¿no? Que tú eres pianista también, pues incluso nuestro instrumento pasa dentro de la música que componen hombres, que hay música de primera, de repertorio habitual, luego música de segunda que no se toca, ¿no? Eso pasa mucho. Las sonatas de Menganito, la buena es la 3 y la 6, el resto una mierda. Tal cual. Claro, Tal cual, pues como con música... esto, no sé, la sonata de Chaminet Sí. no está de más porque por más de que esté buenísima, es mujer. Chau. Claro, pues yo creo que empieza por ahí, en programar un repertorio distinto. Hablarles de esto a nuestros alumnos, no solo programar música de compositoras, sino explicarles la importancia que tienen en la historia de la música, lo difícil que lo tuvieron, cuántos obstáculos tuvieron que superar, mucho más bestias que los de sus compañeros que eran hombres, para que valoren de alguna manera lo preciado que es que lleguen esas obras a nosotros. Y luego fórmate, es decir, eso yo creo que si eres profe es fundamental, fórmate e infórmate para no seguir perpetuando estos roles tan patriarcales de decir, sigo enseñando la música como me la enseñaron a nosotros, y ya no solo en cuestiones de género, sino en cuestiones de técnica, en cuestiones de lo que sea. Es muy fácil reproducir modelos, ¿no? A mí me enseñaron de esta manera, yo enseño igual. Y claro, así pasa, que seguimos a veces enseñando música como se hacía en el siglo pasado, y eso no está bien, eso genera mucho rechazo. Que también hay métodos de mujeres. Digo, el método de pianístico de Helen de Mongeroul es increíble, Sí. tiene casi 300 páginas y la mayoría no lo utilizan porque no está divulgado. O sea, hay mujeres que se dedicaron a escribir su metodología y a compartirla. Es cierto que necesita mucho más del docente e instruirse sostenidamente. Entonces, es un temita ahí. Y esto que nombrás del patriarcado, ¿cómo es pensarse feministamente en la música? ¿Qué implica ser feminista en la música? Pues todo esto de lo que estamos hablando realmente. Cuando yo digo que aplico el feminismo a la música, aplico esas gafas violetas con las que yo veo el mundo a mi ámbito, que es la música. Yo soy crítica con todo lo que percibo, desde conservatorios con equipos directivos formados únicamente por hombres, desde roles de género asociados a instrumentos, desde voy a escuchar un concierto y escucho todo el rato las mismas obras de los mismos hombres. Todo, en general, es aplicar esas gafas violetas y esa perspectiva de reconocer la desigualdad y trabajar para que no exista.
Es cierto. Y en esta realidad, Aine, preguntándole a Aine, ¿has visto esa reticencia del feminismo aplicado a la música? Claro, es que el feminismo es una palabra que está en boca de todos, pero que tiene muy mala reputación. Tú cuando hablas de feminismo parece, no sé, que vayas a incendiar el auditorio si suena Beethoven, y nada más lejos de la realidad. Es que no es eso. Es decir, de hecho hay mucha gente que me escribe y me dice, ¿pero por qué empeñados siempre en ese 50%, 50%? En plan, la vida no es así, la vida no es paritaria y tal. Y digo, ya, pero es que a ti no te llama la atención, por ejemplo, que en X temporada haya 96% de obras tocadas por hombres y un 4% de mujeres. Es decir, es que no es que me digas un 60%, 65%, no sé qué. Es decir, no, es que son Claro. desigualdades abismales, ¿no? Y hay que buscar por qué se producen, por qué se siguen perpetuando y cuáles son los motivos, ¿no? Entonces, Sí. para mí es obvio, ¿sabes? Para mí no quiere decir aplicar el feminismo eso, ser rebelde y subversivo y querer quemarlo todo. Simplemente es decir, vamos a caminar a que esta disciplina sea igualitaria, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, a que no existan situaciones de discriminación y de acoso, que tú vayas a tocar a un sitio y te hablen más de tu vestido que de cómo has tocado, o que un director de orquesta te ridiculice delante de todos tus compañeros, que eso son cosas que pasan un montón y que a mí me cuentan El por privado ejemplo, todo el rato. sí, el ejemplo más grande es cuando la escuchaba a Yuya Wan en el piano y la crítica de ella es de cómo tocó el piano 3 páginas después, de su vestimenta, de cómo se movió, de sus caderas, de su taco, de Completamente. su vestido, de cómo le sonrió al concertino o lo que sea, y 3 páginas después está cómo tocó. Completamente. Aquí tuvimos el ejemplo de María Dueñas, que es una violinista que ganó un concurso súper ultra mega famoso con 19 años, es decir, una crack, y salió en televisión. Una joven española gana, ni siquiera se nombraba su nombre, ni siquiera se nombraba su nombre. Es decir, Claro, esos ejemplos hay así, todo el rato, todo el rato. todo el tiempo. Y es obvio, es decir, es fácil reconocerlos. Yo siempre digo que yo cuando busco material para compasadas, tristemente no me cuesta mucho encontrarlo. Es decir, a veces incluso tengo que elegir cuando busco canciones machistas, digo, Dios, que hay tantas, ¿sabes? Que tengo que elegir a ver cuál pongo. Y eso es triste, es decir, lo digo riéndome porque me río ya por no llorar, pero es triste que haya tantísimo donde escoger, que te metas en tendencias en YouTube y tengas, vamos, listas y listas y listas. Y que sigan, porque ponele, nosotros acá con el tango, en Argentina tenemos un montón de ejemplos terribles que ya cayeron en desuso. De hecho, muchas veces los que tocan tango, los músicos y músicas, eligen un poco más a conciencia el repertorio, porque hay unas letras que, mamma mía. Pero una cosa es de esa época, que uno se dice todavía no había llegado la deconstrucción, estaba muy instaurado el machismo, pero vos estás diciendo que hoy, 2021, esto sigue y está Actual. como muy naturalizado, ¿entendés? Sí, sí, Y sí, sí, es, sí. Eso es increíble, eso es surrealista. Y aparte, bueno, yo con ese tema que dices tú de letras del pasado, a mí me lo critican muchas veces. Cuando saco una letra de Loquillo y la critico, no, es que claro, se compuso hace no sé cuánto y es como ya, pero se sigue reproduciendo y seguimos teniendo que hacer esa visión crítica, de decir, oye, esto no significa que todas esas canciones las tiremos a la hoguera, pero vamos a pensar en qué dicen las letras. Y no pasa nada si las exacto. consumes, y no pasa nada si las escuchas, y etcétera, y forman parte de un patrimonio, pero nos sirven para ver lo que no se debe hacer y lo que no debemos perpetuar, ¿no? ¿Por qué una canción de Maluma sí y una de Loquillo no? Es que realmente es lo mismo. Tal cual. Y se me ocurre esta cuestión, esta pregunta que es eterna al debate. ¿Tenemos que disociar la persona de la música, teniendo en cuenta más esta cuestión de que si está en tela de juicio qué hiciste, como este Plácido Domingo que estás nombrando? O sea, ¿disociamos la persona y sus acciones de la música? ¿O cómo hacemos? Porque si no es como todo lo mismo. Claro, para mí no se puede separar al artista de su obra, pero esto es una opinión muy personal y en la que yo he ido fluctuando, ¿eh? A mí me ayudó mucho en este sentido un post que tiene Eugenia Tenenbaum, que comparte un montón de cosas sobre feminismo, en el que expone un montón de motivos y además muy bien explicados por los cuales no se debe separar al artista de su obra. Pero yo también creo que hay cierta tendencia a aplicar este criterio en el caso de los hombres y aplicar el contrario en el caso de las mujeres. Es decir,
cuando hablamos de Clara Schumann siempre lo hacemos vinculada a su marido, a Brahms, a su vida, a que fue una mujer que cuidó, que no sé qué, que no sé cuánto, y luego cuando hablamos de Schumann y es bipolar, no pasa nada que fuera bipolar y tal, porque era un genio. Entonces ahí separamos, es decir, que en función de lo que nos interese, utilizamos ese criterio para unas cosas y para otras. Pero yo creo que un artista al final crea de una manera muy íntima y muy vinculada a su vida, siempre. Es decir, no hay dos facetas, yo soy así en casa y luego me pongo a componer y son dos compartimentos separados, todo está influenciado y de alguna manera así siempre se analiza desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista musicológico, siempre te justifican, pues Menganito pasó súper mala época en ese momento, estaba muy deprimido y se dedicó a componer cosas para llorar solo en su habitación, y una cosa se retroalimenta a la otra, lo vemos en periodos de guerra, lo vemos, no se puede separar a las circunstancias del artista, creo yo. Acá una colega, sí, lee. Mirad a la Janet Jackson cuando Justin Timberlake le sacó el pezón en la Super Bowl, ella cancelada y él tan pichi, tal cual. Y eso fue un caso, o cuando, yo siempre cuento también el otro, de cuando Kanye West le quitó el micro a Taylor Swift y la ridiculizó en una gala, no sé si era los MTV o igual. Él, vamos, el Salvador ahí defendiendo un videoclip de Beyoncé y ella una pobrecita que se quedó así, que no supo reaccionar y tal. Siempre pasa lo mismo. Y en el caso de Janet Jackson es que Justin Timberlake le arranca así la camiseta para que enseñe una teta. En fin, me cae fatal. Horror. Horror. Sí, bueno, me encantó compartir esto. Podemos seguir mucho rato. Nos enrollamos. Pero quisiera que nos pensemos como último una anécdota que le pasa a Ainé y que sientas que realmente fuiste un antes y un después en tu persona con esto del feminismo trazando tu vida, digamos, porque entiendo que además de una nos pasó, ¿no? Que cuando tomamos conciencia después de un suceso, puede ser una anécdota, una charla, una clase o lo que sea, que vos decís, a mí esto me marcó. Mira, casualmente he estado pensando mucho porque siento que a lo mejor me voy a repetir, pero es que casualmente ayer colgué un post sobre un momento que me marcó un montón y fue cuando estaba viviendo en Montilla. A mí me dieron un destino en un pueblo muy pequeñito y me fui a vivir para allí sola, en un pisito, en un pueblo chiquitito. Yo trabajaba en el conservatorio al lado y tenía la costumbre de irme un montón a pasear por el campo, o por las mañanas, o cuando salía del conservatorio y estaba atardeciendo. Yo venía de Madrid, de estar viviendo un montón en ciudad, y yo soy una chica de pueblo y me encanta. Entonces yo echaba mucho de menos el estar ahí. Pues yo salía todas las mañanas, todas las tardes, a pasear sola, es decir, campos de olivos, súper bonito, sola, nunca había nadie. De hecho, siempre pensaba en plan, jolín, la gente de aquí tiene este paraíso y no lo disfruta. Pues esto fue en diciembre de 2018, asesinan a Laura Luelmo, que era una profesora interina que estaba trabajando en el Campillo, en Huelva, y que casualmente compartía un montón de circunstancias conmigo. Ambas teníamos 26 años, ambas nos habíamos ido a trabajar a Andalucía, a un pueblo súper pequeño, ambas habíamos estudiado en Salamanca, ambas veníamos de disciplinas artísticas, y por primera vez sentí la violencia de género pisándome los talones. Es decir, por primera vez sentí que yo podía haber sido esa, pero vamos, yo hacía lo mismo que ella. Ella, de hecho, salió a correr y un tío la mató. Y fue algo que marcó un antes y un después. En el momento, un antes y un después, porque yo viví con miedo los siguientes 3 o 4 meses, con muchísimo miedo, de una manera muy irracional además, de cerrar todos los cerrojos, pedir que me acompañasen, porque yo sentía un miedo muy real. Y luego ese miedo se va disipando, obviamente, y tú continúas con tu vida, pero me hizo como despertar y decir, esto me puede tocar a mí en cualquier momento, ¿no? Y yo tengo que empezar a hacer algo, o tengo que empezar por lo menos a ser consciente de ello. Tremendo, porque encima todas estamos en esa realidad y obviamente que el nivel de control o no control en cada país de estas situaciones y de justicia sobre todo, porque el tema acá sufrimos un montón esto que queda como en el aire, nunca se resuelve, no encontramos nunca el culpable. Nunca hay sentencia, ¿no? Absuelto, porque encima de eso, capaz que está la sentencia, queda absuelto al año o a los meses, y es una injusticia, no solo para la persona que le sucedió y su familia, que quedó acá,
sino para el resto de las mortales que seguimos transitando este planeta, ¿no? Así Sí, que completamente. es tomar conciencia que somos parte de esa sociedad. Me encanta el ejemplo, lamentable igual el ejemplo, pero es tan Sí, es real, que ahí real. es donde es tomar conciencia que no hay equidad, no hay igualdad, no hay una pluralidad real de género y de posibilidades, y que esto se aplica en todas las áreas, ¿no es cierto, Aine? En todo, en todo. Yo, vamos, ninguna mujer debería sentir miedo por salir a la calle o miedo por existir simplemente. Es decir, no deberíamos vernos en esas situaciones nunca, pero tristemente somos un montón, porque ayer lo colgué y me escribió un montón de gente en plan, me sentí súper identificada porque fue un caso que en España además tuvo mucha repercusión mediática y claro, era fácil resonar con eso porque hay mucha gente en esas circunstancias. Así que sí, por el Bueno, cambio. por el cambio, y celebramos todo el trabajo y la dedicación que haces con Acompasadas, que es no un granito de arena, un tremendo granito de arena Gracias. en toda la playa, y me imagino que obviamente de esta forma, usando las redes, que es lo que más se visibiliza y lo que más usan las diferentes generaciones, porque me parece que acá el planteo es transgeneracional, y Sí, mucho más en música, que obviamente, como decíamos, vamos con un poquito de delay, ¿no es cierto? un poquito, sí, 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 sí. Pues Así que muchísimas gracias. gracias a vos, Aine, me encantó, y esperamos que se repita en alguna otra oportunidad. Seguro que sí. Un besito. Un abrazo. Chao, chao.